Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Blaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Vamos a dedicar este programa a Colombia. La situación política está bastante compleja, pero en particular vamos a centrarnos en el famoso plan de paz total del presidente Petro. Para hablar de ese tema vamos a conversar con Diego Vera, que es un politólogo y profesor de la Universidad Javeriana, esta famosa universidad jesuita en Colombia. Así que vamos con la entrevista. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Que han tenido el poder de decisión, mayoría hombres, han tomado ya durante todos estos tiempos, desde que se convocó la última constituyente en el 91, las decisiones. La constituyente, de nuevo, no es para que ellos sigan tomando decisiones, sino que antes que nada, ya eso el pueblo lo determina, para que el pueblo vuelva a tomar las decisiones. Bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación a conversar sobre lo que está pasando en Colombia. Para empezar, ha surgido nuevamente la idea por parte del presidente Petro de una nueva constitución. Ante aparentemente el fracaso de sus reformas, entiendo que en estos momentos en que estamos hablando se está discutiendo una reforma de salud, más ha habido una intervención del Estado en una empresa privada, que es EPS, que se le llama acá, allá como acá por cierto, temas de salud. Parecería que el presidente Petro, ahora que ve que sus reformas pues no van a pasar, aparentemente todo indica que no van a pasar varias de sus reformas, ha encontrado, digamos, esta salida de una posible nueva constitución. ¿Tú cómo ves esta posibilidad que se pueda dar en Colombia? Bueno, muchas gracias por la amable invitación. Creemos que no es el momento político apropiado ni por el clima político ni por las matemáticas, ya sea en el Congreso o en la misma popularidad y respaldo ciudadanos. En este momento las fuerzas políticas le son totalmente contrarias por muchas razones. El alineamiento que han tenido algunas fuerzas de oposición, élites tradicionales, para bloquear esas iniciativas de reforma, se podría convertir de alguna manera en un revés, abriendo la caja de Pandora de una asamblea constituyente. Y uno de los, digamos, señales que tenemos de que le podría salir muy mal esa jugada al gobierno son las elecciones pasadas de alcaldes y gobernadores, donde de alguna manera se interpretó en la ciudadanía que la elección de esos alcaldes y gobernadores fue un voto de castigo por los errores del gobierno en el nivel nacional. Entonces, salvando un poco las diferencias, aquí perfectamente podría acontecer lo que ha pasado en Chile, la insistencia de las fuerzas de izquierda de radicalizar la Constitución terminó siendo una puerta abierta para que las fuerzas de derecha, en el contexto del desgaste del gobierno, también influyeran y cambiaran el fondo original y muchos de los cometidos del gobierno en esa nueva propuesta de carta. Eso le podría pasar a Gustavo Petro. No tiene las matemáticas en este momento porque se requieren, por ejemplo, 13 millones de firmas ciudadanas, si es por ese mecanismo, en un contexto en el que la popularidad del presidente, o más bien su desfavorabilidad, roza el 60%. Entonces, no parece haber un clima de opinión favorable. También tendría que haber una mayoría cualificada en el Congreso, pero pues las matemáticas para las reformas constitucionales que implican 2/3 no las ha podido lograr. Es decir, no puede por el mecanismo ciudadano, tampoco por el Congreso viabilizar una asamblea. Le quedaría el recurso de lo que aquí se llama un poco, bueno, el cabildo abierto, recurrir a las juntas y las asambleas locales, pero coordinar todo ese tipo de actores en los territorios para favorecer una asamblea y más con la situación de inseguridad, los errores de la total, la posibilidad de que, digamos, fuerzas irregulares influyan en el proceso, hace muy confusa esa posibilidad. Entonces, muchos de los analistas en nuestro país pensamos que realmente no es una propuesta seria, no es una propuesta viable, pero se está utilizando como un mecanismo de presión, como una, si se quiere, amenaza a las élites tradicionales para que agilicen los procedimientos y asistan a las reuniones y no rompan el quórum para las reformas a la salud particularmente, pero también las que se vienen, pensional, por ejemplo.
O sea, básicamente es una presión al Congreso, ¿no? Es una estrategia discursiva y estamos acostumbrados desde que empezó su mandato a que cuando se le presentan obstrucciones institucionales, él amenaza, por ejemplo, con apelar a las calles, ¿no? A las marchas, a los bloqueos, a levantar a la gente por las reformas sociales. Entonces creo que está en esa misma lógica, ¿no? No es tanto en la posibilidad de que sea real, pero sí es un mecanismo de presión discursivo para cambiar un poco la relación de fuerzas que hoy le es contraria en el Congreso de la República. De acuerdo. Algo similar pasó acá en el Perú con Castillo, ¿no? Que también quería apelar al pueblo contra el Congreso, ¿no? Algo que simplemente parece que fuera un mecanismo bastante recurrente en algunos presidentes, ¿no? Ahora, la Constitución de Colombia es una constitución del año 91. Entiendo que fue una constitución que está bien considerada. Bueno, después han surgido problemas, pero hasta ahora es una constitución que me parece, por lo que he podido ver, que en general está bien evaluada, ¿no? Sí, eso es lo contradictorio, además, porque nuestro presidente fue beneficiario del proceso de paz que llevó al M-19, así se llamaba la guerrilla, en el año 90, a su desmovilización y a su inmediata participación del proceso constituyente que en el 91 produjo esa nueva carta política. Entonces, de alguna manera, el mensaje que también está dando es que no apoya la misma carta que él y las fuerzas alternativas ayudaron a crear en primera instancia. Nuestro país tiene la constitución que se necesita, pero lo que hace falta es aplicarla, no transformarla. Ahora pasemos al tema de la paz total que está teniendo serios problemas. ¿Podrías explicarle al público, así brevemente, qué cosa es exactamente esta paz total que propone Petro? Sí, tiene varios problemas y varios efectos ya concretos. Bueno, tal vez para ser justos, se reportan unos avances, probablemente los que más se han dado son con el Ejército de Liberación Nacional. Se habla de cosas positivas como el respeto al cese al fuego que lleva más de 180 días, así lo decía el senador Iván Cepeda, que hace parte de la coalición del pacto histórico que representa pues el actual Ejecutivo. Se habla de un proceso muy participativo donde ya se han logrado 27 puntos de lo que sería un acuerdo definitivo para la desmovilización. Se habla de una participación ciudadana muy importante de casi 5.000 personas en distintos talleres. Tal vez eso es positivo. ¿Qué más es positivo? Pues que hay un intento por sincronizar el discurso nacional de paz con una política exterior de internacionalización de la paz, donde se han buscado apoyos y en particular con el ELN recursos en el extranjero de Naciones Unidas de distintos países amigos para lo que sería la implementación de ese acuerdo. Entonces, hay algunos avances, sobre todo con ese grupo. También está una segunda mesa de negociación con una de las disidencias de las antiguas FARC, que se llama el Estado Mayor Central. Allí también hubo avances, pero lamentablemente el cese al fuego bilateral se suspendió por una situación muy grave y que en este momento nos tiene en crisis, donde se supo pues del asesinato de unos líderes indígenas por parte de esa estructura en los departamentos del suroccidente del país. Y está una tercera fuente de conversaciones con la segunda Marquetalia, que es otra disidencia de las FARC, que se marginó del proceso con Juan Manuel Santos en 2016 y que tiene una fuerte presencia en Venezuela, la que dirigen pues Iván Márquez y Jesús Santrich, y donde aparentemente, aunque todavía no hay cese al fuego, se han dado ya unas aproximaciones pensando en esa posibilidad. Entonces, son tres mesas con tres grupos que podríamos decir tienen agenda política y además de eso ha habido otros acercamientos, ya no de negociaciones de paz, sino conversaciones para el sometimiento, para unas condiciones especiales jurídicas con otras estructuras delincuenciales en grandes urbes, como en Medellín, por ejemplo, en el Pacífico colombiano, y se reportan aparentemente algunos avances. Esa sería, digamos, la parte positiva. Ahora, ¿dónde están los puntos negros del proceso? Con el ELN en particular, se habla de que esta guerrilla tiene una ambición históricamente muy grande de cómo cambiar el modelo de Estado, el gobierno de los territorios, que hace muy difícil negociar. No tiene una unidad de mando, son células mucho más descentralizadas que las FARC, y eso hace muy difícil aplicar los protocolos, ¿cierto? Y verificar los compromisos de cese al fuego, de cese de secuestros, de cese de extorsión. Entonces ha habido varias crisis concernientes al comportamiento tan distinto de los negociadores
frente a lo que pasa en los territorios con el ELN, y básicamente en medio de los diálogos, la estructura que más se ha fortalecido en Colombia está llenando los vacíos en los territorios que dejaron las FARC con reclutamiento, con minería ilegal, con participación en la producción de cocaína, y en particular este gobierno no ha identificado cuál es el mecanismo para desmovilizar las estructuras de este grupo que están instaladas en Venezuela, porque tiene una gran presencia en ese país. Por otro lado, con los otros dos grupos, disidencias de FARC, que son el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, hay una guerra entre ellos, hay una guerra, podríamos decir, fratricida, así la llaman, entre ex-FARC, compitiendo por el control de corredores estratégicos, rutas del narcotráfico, y eso ha hecho que de muchas formas escale la violencia en los territorios. Además de eso, en otras zonas, el ELN ha entablado alianzas con alguna de las dos disidencias, en particular la Segunda Marquetalia, para sacar del juego territorial a los del Estado Mayor Central. Entonces, eso hace, digamos, un panorama de violencia multilateral mucho más difícil de controlar, ya no solamente el Estado contra los grupos insurgentes o los paramilitares contra insurgentes, sino que entre estas estructuras disidentes se están declarando la guerra y eso hace más difícil manejar el panorama de la seguridad. Por otro lado, tenemos el tema del Clan del Golfo, o como ellos mismos se hacen denominar, autodefensas gaitanistas de Colombia, que son un residuo de las antiguas desmovilizadas con Álvaro Uribe, Autodefensas Unidas de Colombia, y este es el grupo probablemente al que más en Colombia se ha criticado como un grupo que no es político, que pretende tener una agenda política, pero es una mafia, es una maquinaria del narcotráfico, pero ha hecho todos los esfuerzos que el gobierno Petro lo reconozca como un actor político. Ha habido en algún momento escándalos sobre cómo este grupo ha pagado a ciertos politólogos o abogados para que le confeccionen una agenda política y presentarse como tal ante la opinión pública y no ser sujetos de discusiones de sometimiento y de trato judicial especial, sino de negociaciones como los tres grupos que ya mencioné. Entonces, eso crea incertidumbre y en particular preocupa que ha habido un giro del propio presidente Petro con respecto a este grupo que ha asesinado militares recientemente en Colombia, y es que se les amenazó por parte del presidente con el regreso de los ataques aéreos. Pues Petro ha vuelto a jugar con la idea de que si este grupo no se somete, no cesa la violencia, sigue agrediendo al Estado, pues los va a bombardear. Y eso de alguna manera está creando entre las ONG de paz y derechos humanos y todos los que venían acompañando la paz total, pues una gran preocupación de que vuelva a escalar el conflicto. Entonces parece que se le está acabando la paciencia a Gustavo Petro con algunas de estas estructuras. Y pues finalmente lo que los analistas señalan, los expertos en construcción de paz, este es un proceso lleno de improvisaciones, con escasez de recursos técnicos, no hay un marco jurídico claro, no tiene el capital humano suficiente, se aduce falta de dinero para, por ejemplo, financiar los proyectos de sustitución alternativa de cultivos, la fuerza pública no logra proteger plenamente a los desmovilizados de las FARC, ellos sienten que no tienen garantías. Entonces, todo esto genera de alguna manera la imagen de improvisación, de descoordinación entre los propios negociadores, el comisionado de paz, sus asesores, y los esfuerzos, porque hay múltiples esfuerzos, digamos, no gubernamentales, no sincronizados de la propia Iglesia Católica, de las ONGs, para aplicar protocolos humanitarios. En otras palabras, un gran caos en este esfuerzo por dialogar con múltiples grupos, y falta como una matriz que los reúna a todos, o un gran acuerdo paraguas como Santos intentó hacer con el acuerdo de 2016, pero que finalmente el ELN y otras estructuras rechazaron acoger. En medio de todo esto, esta descripción bastante interesante que has hecho, ¿tú qué posibilidades le ves a que esta paz total pueda llegar a buen término? Sobre todo teniendo en cuenta que a Petro le faltan todavía 2 años, entiendo, de mandato, no es mucho finalmente. Sí, si uno compara un poco lo que fue el proceso de Juan Manuel Santos, fue necesaria su reelección para proseguir las conversaciones. Aunque pues él también empezó de manera tardía, fue hasta 2012 que realmente oficializa el proceso de acercamiento con las FARC, Petro lo ha hecho antes, pero por los obstáculos que vemos, las incertidumbres, es difícil asegurar qué va a pasar. Lo mejor que esperamos es que se logre en su gobierno por lo menos un acuerdo definitivo, un acuerdo marco, al menos con el ELN,
para proceder, ya sea en este gobierno o en el próximo, a aplicarlo, a la desmovilización, la reintegración y las políticas de transformación en los territorios, pues a las que haya lugar para esa agenda social. Con los demás se ve mucho más oscuro el panorama. Esos grupos realmente uno ve que no tienen afán de negociar, están acostumbrados a sencillamente volverse a refugiar en las zonas en las que ejercen control y podrían utilizar el factor tiempo que está pues adverso al gobierno para aumentar sus exigencias, para fortalecerse en materia militar y económica. Ahora, con los grupos delincuenciales, con las estructuras menores, yo sí creo que se pueden presentar resultados con pequeños carteles, con pequeñas estructuras sicariales. Es probable que sí se logren, digamos, el sometimiento de bajos jefes. Es posible que lleguen a buenos arreglos judiciales para desactivar un poco la violencia digamos, de baja escala, pero no con estos grupos que son como herederos de las banderas de las FARC y que se han radicalizado en el contexto de estas ofertas de paz. Solamente le recuerdo al público que cuando Juan Manuel Santos era presidente había reelección, él tuvo 2 periodos, por lo tanto tuvo más tiempo, y ya no hay reelección, entonces Petro tiene obviamente menos tiempo y puede venir otro presidente que simplemente no cree en eso y se tira abajo todo el proceso. Es el riesgo, sí. Así es. Bien, Diego, muchas gracias por estas declaraciones. Creo que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Petro y con este proceso ¿no? de paz total, y también qué es lo que pasa también con esta pelea que tiene para que sus reformas, ¿no? se puedan finalmente ser adoptadas, lo cual ahora por lo menos parece bastante difícil. Nuevamente, gracias, Diego, y conversaremos seguramente nuevamente. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos desde Colombia. Gracias.